estás, Jacqueline? Bien, todo bien. Hola, Roxana, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Hola, Vivi, buenas tardes. Hola, profe. Buenas tardes. Bueno, vamos a ir arrancando. Hoy vamos a ver el módulo 8. Lo primero que quiero decirles mil disculpas porque el otro día el martes no pude dar la clase. Y tenía que llevar a mi marido al médico, así que se me complicaba en el horario. Y bueno, hoy vamos a ver el módulo 8, que empezar a ver un poquito largo, que era lo que íbamos a ver la clase anterior, la que yo no les pude dar el martes. ¿Leyeron el programa como para que tengan una idea de qué vamos a hablar hoy? Bueno, en módulo 8 tenemos que ver la parte de lo que tiene que ver las úlceras por presión, lo que es incontinencia urinaria, las categorías que hay dentro de lo que es la incontinencia urinaria, la hipertermia y la hipotermia,
la hipertensión arterial y lo que vendría a ser la higiene diaria y el cambio de pañal. Eso es lo que vamos a hablar hoy. Y es un módulo largo, igual que el módulo 9 también es largo, porque bueno, hay que, como para que ustedes tengan un poquito de conocimiento, les tengo que dar un poquito de lo que es anatomía y fisiología. Entonces se hace un poquito más largo los módulos. Tienen que tener un poquito de conocimiento de lo que es anatomía. Igual de esa parte ustedes no se preocupen, porque yo cuando les arme el trabajo o les arme el parcial, no les voy a preguntar sobre anatomía. Ustedes tienen que saber más que nada las clasificaciones que hay dentro. Que ustedes puedan distinguir, por ejemplo, en una úlcera de presión, los grados, porque las úlceras por presión se clasifican en grados. Y ustedes lo que tienen que saber distinguir es cuándo es una úlcera por presión grado 1, grado 2, grado 3, grado 4. Y según los autores que uno estudia, bueno, hay más grados de úlcera, pero yo les voy a dar hasta la clasificación de grado 4, que es la más grave, la más delicada. Bueno, con respecto a lo que les estaba hablando, lo que tiene que ver con la anatomía y la fisiología tegumentaria, se le llama a la parte de la piel, de tegumento. Hay un concepto que dice, bueno, que la piel es un sistema orgánico. Cuando hablamos de orgánico nos referimos que es un órgano la piel. La piel es un órgano. Se lo considera un órgano porque tiene sus funciones, cumple sus funciones, tiene sus funciones. Y es el más grande que tiene el cuerpo. Y a su vez, bueno, es indispensable para la vida humana. Es una parte esencial para la vida humana. Sin la piel nosotros no podríamos vivir. ¿Por qué es importante? Porque es una barrera que hay. La piel actúa como una barrera y evita de que la parte interna se contamine, que tenga microorganismos, que se vaya a producir, por ejemplo, cuando una persona tiene lesionada la piel, que hay una herida, esa parte queda expuesta a que ingresen microorganismos del medio externo, que vendría a ser de afuera, y que esa parte se infecte, que sufra una infección. Y bueno, la piel está, ustedes van a leer ahí en el material, que yo se los voy ya mañana se los voy o más tarde se los voy a pasar ahí al grupo. Van a leer una palabra que dice contigua. Dice, la piel está contigua. Eso quiere decir que está pegada a las mucosas. Las mucosas, que son las aberturas que tenemos al exterior, que sería la parte de la boca, entre todo lo que es el sistema digestivo, que bueno, la boca es la parte del sistema digestivo, entra la parte respiratoria, que sería lo que son las fosas nasales, y la parte urogenital, que son los genitales. Esas se les llama las mucosas del exterior. Y bueno, ahora vamos a hablar un poco de lo que son las úlceras por presión. Las úlceras por presión, bueno, son heridas que se producen como consecuencia del aplastamiento
del aplastamiento tisular. Cuando hablamos de tisular estamos hablando de lo que es la piel. Pues generalmente estos aplastamientos tisulares se hacen de prominencias óseas. ¿Qué quiere decir? Hay zonas del cuerpo que si se mantienen durante mucho tiempo ejerciendo presión, se lastiman, se hacen heridas. Eso pasa si una persona, por ejemplo, está durante mucho tiempo, si está postrada y pasa muchas horas del día en una misma posición, lo más probable es que le salgan úlceras por presión. Bueno, como les dije anteriormente, la piel es el órgano más grande que tiene el cuerpo humano, cubre completamente todo el cuerpo, tiene una de las funciones o para qué sirve la piel, es para proteger al cuerpo de lesiones, del calor, de la luz y de las infecciones. Otra función que tiene la piel, regula la temperatura del cuerpo, almacena agua y grasa. Y también es un órgano sensorial. ¿Por qué sensorial? Porque la piel responde a estímulos. También sirve o tiene como función, impide la pérdida de agua, o sea que la persona, por ejemplo, si hay una persona, en los casos, por ejemplo, sobre todo en los casos de las personas que se queman, que tienen quemaduras muy grandes o tienen muchas partes de su cuerpo quemadas, lo que le produce deshidratación, porque la piel una de las funciones es evitar que la persona se deshidrate y que mantenga el agua que necesita dentro del cuerpo, dentro de las células, para que sigan funcionando. Como le dije también antes, la piel impide el ingreso al organismo de bacterias y actúa como una barrera, impidiendo de que entre en el organismo del entorno. Y bueno, a lo largo de lo que es todo el cuerpo humano, van variando las características que tiene la piel. Varía. Por ejemplo, hay sectores del cuerpo que la piel es más gruesa, diferentes sectores, por ejemplo, la cabeza contiene más folículos capilares. Los folículos, cuando hablamos de folículos capilares, hablamos del cabello. La planta de los pies no contiene ninguno, así que esas vienen a ser las diferencias que hay entre las zonas que hay del cuerpo con respecto a la piel. Por ejemplo, la palma de las manos y la planta de los pies tienen la piel mucho más gruesa que otros sectores o que otras zonas del cuerpo. Bueno, y la piel está formada por 3 capas. Son capas que tienen funciones específicas. Por ejemplo, la epidermis es la primera capa, es una capa externa delgada, y bueno, esa contiene 3 tipos de células, que yo se las detallo acá, pero ustedes, por ejemplo, si yo les pregunto en el parcial cuáles son las capas
de la piel, ustedes tienen que saber qué es la epidermis, la dermis y el tejido subcutáneo. Son 3, nada más. Después lo otro es como para que ustedes tengan un conocimiento de lo que es, de cómo están formadas las capas de la piel. ¿Van entendiendo? Si no me paran y me preguntan y me dicen, paramos un poquito y... ¿Me escuchan? Sí, profe, se escucha. Bien. Bueno, entonces, como les decía, la epidermis es la capa más externa que tiene la piel. Dentro de lo que es la epidermis, dentro de lo que es la epidermis vamos a encontrar 3 tipos de células que yo se las menciono acá, pero no se las voy a preguntar, como ya les dije. Así que ahora vamos a pasar a la segunda capa de lo que es la dermis, que vendría a ser la dermis. Esta capa es la capa intermedia que hay entre la piel y la parte que ves, la última parte de la última capa que hay en la piel, que es ácido óseo, tejido subcutáneo, quiero decir. Okay. Bueno, esta, por ejemplo, la capa, la dermis, contiene vasos sanguíneos, vasos linfáticos, folículos capilares, las glándulas sudoríparas, las estructuras de colágeno, fibroblastos, nervios y glándulas sebáceas. Y bueno, la dermis se mantiene unida mediante una proteína que se llama colágeno, que el colágeno está básicamente formado por fibroblastos. Esta capa de la piel le da lo que es la flexibilidad y la fuerza a la piel. Y además es importante esta parte porque, bueno, en esta capa de la piel, que viene a ser la dermis, lo que hay son receptores, que son los receptores del dolor y del tacto. Por eso es importante acá. Y la otra capa, que es la última, es la capa del tejido subcutáneo. Esta capa, lo que hay es una capa gruesa de grasa, que es la más profunda que hay en la piel, antes de llegar a la parte ósea, o sea, a los huesos. ¿Qué función tiene esta capa? Bueno, ayuda a conservar el calor del cuerpo, protege de lesiones, y es como si fuera un amortiguador de los golpes. Esa básicamente es la función que tiene. Y esta capa, a su vez, tiene otra función que es, por ejemplo, tiene células que son las que ayudan a que se regenere la piel. Bueno, acá vamos a ver lo que es úlceras por presión. Las úlceras por presión son una lesión de origen isquémico. Cuando hablamos de isquémico, estamos hablando, por ejemplo, de una obstrucción en los vasos sanguíneos. O sea,
¿Por qué se lesiona la piel? Porque no hay circulación sanguínea y al no haber circulación sanguínea, ese sector o esa zona que se lesiona no tiene oxígeno. Hay una pérdida de oxígeno, ocurre lo que se llama hipoxia en esa zona y va a producir la lesión. Básicamente las úlceras por presión se producen cuando disminuye la circulación sanguínea en una zona y no hay oxígeno en ese sector, en esa zona. Las causas son el estar mucho tiempo en una posición, produce eso. Se localiza en algún sector de la piel y tejido subyacente, que quiere decir, bueno, puede ser grado 1, grado 2, grado 3, grado 4, y se produce por la presión prolongada que tiene el cuerpo en esa zona. O también puede ser por la fricción de algún plano duro. Cuando hablamos de plano duro estamos hablando de, supongamos que hay una persona que está postrada, encamada durante mucho tiempo, lo que pasa es que si no lo rotamos, no lo cambiamos de posición, generalmente las rotaciones se hacen cada 2 horas en los pacientes con úlceras por presión. Para evitar úlceras por presión se hacen cada 2 horas, porque al no tener la persona movilidad en el cuerpo hay una disminución de la circulación sanguínea y por ende también hay una disminución de oxígeno. Entonces lo primero que se va a lesionar, se le llama puntos por presión. Hay sectores que son prácticamente de seguro que una persona postrada puede llegar a sufrir lesiones de úlceras por presión. Bueno, y después, bueno, lo que es dentro de lo que es la formación, y eso depende de, por eso les estaba diciendo, el tiempo que esté la persona sobre una misma posición. Es muy importante el tema de la rotación. Los principales factores que contribuyen al desarrollo son la presión que ejerce el cuerpo sobre una zona específica que hace que la piel pierda la oxigenación y que pierda la circulación, la oxigenación, y eso va a causar la úlcera por presión, la lesión. La fricción también, cuando hablamos de fricción, puede ser alguna frazada, algo que lo lesione, porque como están generalmente estas personas que tienen riesgo de tener úlceras por presión, es porque están postradas y llevan mucho tiempo en cama inmóviles. Entonces, generalmente eso pasa en esos lugares. Bueno, dale, como les dije anteriormente, hay 4 tipos que yo elegí, 4 tipos de grado vendrían a ser estadios, pero se los llaman grado de úlceras por presión. Está la 1, la 2, la 3 y la 4. ¿Cuáles son los puntos que tienen el riesgo de lesionarse? En este, por ejemplo, hay posiciones que se le llaman de cúbito supino cuando está boca arriba, se le llama así de cúbito supino, y los puntos que generalmente se pueden llegar a lesionar son los talones, el sacro. ¿Saben lo que es el sacro?
Yo sí hice la parte de arriba de la columna. Bien. La parte donde sujetan los glúteos. Exactamente. Bueno, serían los talones, el sacro, los codos, la parte que vendría, se le llama occipital, que son la parte de lo que es el brazo, esta parte, y la parte de la cabeza. Después, cuando la persona está de cúbito lateral, que se le llama cuando la persona está de costado, se le llama así de cúbito lateral, ¿cuáles son los lugares donde puede tener úlcera? Que son los puntos que puede llegar a generarse la lesión. Son las costillas, la oreja, la cresta ilíaca, los codos. Hay dos partes que se le llaman codo, que es el codo, esta parte de acá, y después donde está la rodilla, el costado de la rodilla. Cuando uno se acuesta, supongamos que está la rodilla, cuando uno se acuesta, vendría a ser esto. La parte más dura que tenemos nosotros es lo que se puede llegar a lesionar en esa posición. ¿Se va entendiendo? Sí, sí, profe. Bien. Julia, ¿cómo estás? Bueno, dentro de lo que es las úlceras por presión, como ya les dije anteriormente, se clasifican. Según el grado de presión, el grado de lesión que tenga, se van clasificando. Existen diferentes tipos de lesiones. Por ejemplo, está el eritema no blanqueable, que es cuando la úlcera por presión de grado 1. Tengo que agregársela a la cláusula, ¿viste? Para que quede claro, porque este convenio es para entregarle al dueño de la farmacia, conseguir una psicológica. Y así mismo con todos los otros. Cuando la zona de riesgo no está liberada de la presión, ¿no? Ajá. Generalmente, para evitar las úlceras por presión, los pacientes se los rota cada 2 horas. Si en supongamos que nosotros tenemos un plan de rotación al paciente y decimos, bueno, cada 2 horas lo rotamos, y pongámosle que a las 2 de la tarde lo teníamos que rotar y no lo rotamos y lo dejamos pasar a las 16. En ese trayecto que no lo rotamos, a él se le puede generar la lesión de úlcera por presión de grado 1. Que el alumno vaya con un seguro, que respete todas las... Que la formación de la úlcera por presión de grado 1 es como si fuera una manchita, como si le hiciera una ampolla. No es algo muy delicado. Pero bueno, el tema que pasa acá es que dependiendo de la patología que tenga el paciente, va a ser la gravedad de la úlcera. Si nosotros no evitamos que el paciente tenga una úlcera por presión y es un paciente diabético, lo más probable es que la lesión, si no se cuida como se debe cuidar, pase a otros grados de úlcera por presión. Puede pasar una 2, una 3, una 4. Hay muchos casos en que pasa a la 4, que es la última y la más grave y la más delicada. Por ejemplo, las úlceras por presión de grado 2 comprometen, ¿qué parte de la piel comprometen? La epidermis y también la dermis, porque se va profundizando la lesión. Se hace cada vez más profunda, entonces va lesionando cada vez más las capas de la piel. Por ejemplo, en la de grado, la úlcera por presión de grado 2,
lo que ustedes pueden observar es que la piel se va poniendo cada vez más roja. Y hay una pérdida de la piel. Hay una pérdida, ya se empieza a perder la piel ahí. Y en el... Y después, por ejemplo, en lo que es la úlcera por presión de grado 3, se comprometen las 3 capas. Compromete lo que es la dermis y el tejido cutáneo. Hay una lesión más profunda. Y en el caso de este, por ejemplo, ¿qué característica va a tener la lesión? Que va a drenar líquido. Vale, acá a ver que dice líquido sedoso o purulento. Es sangre. Y purulento es cuando hay infección que sale. Después, las úlceras por presión de grado 4, bueno, esas son las lesiones más profundas, que es se les podría decir que es el estadio último de la lesión. Ahí ya hay un compromiso de los tejidos, de los músculos, del hueso, de los cartílagos, de las vísceras. Hay una lesión más grave. Acá le van a ver que dice en el material, dice que es frecuente ver tejido necrótico. ¿Qué quiere decir cuando dice necrótico? Que hay tejido muerto. El tejido se muere y ese tejido que se muere no se vuelve a reconstruir, se pierde esa parte. La persona que sufre úlceras por presión y llega al grado 4, y ustedes van a observar de que el tejido cuando está necrótico se forma como si fuera una masa sólida negra, y eso les va a indicar, si está de esa manera, no hay oxígeno, no hay circulación sanguínea, por lo tanto esa parte se murió. No sé cómo redactarle, bueno, como él sabe bastante. ¿Se entiende? Así que bueno, después yo le paso el nombre. Sí, se entiende. Bien. Por ejemplo, como ya les dije, las causas generalmente son porque la persona, dependiendo la patología, está mucho tiempo postrada. Se forman las úlceras por presión por la presión prolongada que hay en la piel. También porque, bueno, el paciente puede tener alteraciones motores, sensoriales, o problemas respiratorios, o estados de conciencia alterados, problemas nutricionales, lesiones cutáneas. Todo eso favorece a que se produzcan las úlceras por presión. Y como les dije anteriormente, bueno, hay zonas y puntos que están predispuestos siempre a lesionarse. Eso no quiere decir que otra parte del cuerpo no se pueda lesionar. Generalmente, bueno, en esas posiciones que yo les nombraba, es donde es más probable que haya lesiones de úlceras por presión. Ahí te voy a pasar plata, eso por un lado. Por el otro, hay una chica, Cande se llama, estudiante de medicina. Cande me va a ayudar con el tema de los recibos. Los factores de riesgo que predisponen a las úlceras por presión, bueno, son en cuanto a la parte de lo que tiene que ver con la patología o fisiopatología,
son lesiones cutáneas que pueden ser causadas por el envejecimiento, por patologías. Es muy probable, por ejemplo, en los casos que más uno ve úlceras por presión son en los pacientes que han sufrido algún ACV. Esas personas están, sobre todo si es hemorrágico. Si es isquémico, cuando un ACV isquémico estamos hablando de que hay una obstrucción. Se obstruyen los vasos sanguíneos del cerebro y eso produce de que haya un ACV isquémico, y los tratamientos de eso generalmente son ambulatorios, no hay casos de que la gente que ha sufrido, las personas que han sufrido un ACV isquémico esté postrada, pero sí, por ejemplo, el hemorrágico sí, porque en esos casos al haber una hemorragia hay que hacer cirugía. El tratamiento de cirugía, no hay otro tratamiento para el ACV hemorrágico. Profesora, disculpe, justo tuve que salir a mirar a la paciente que cuido. ¿Puede repetir eso, por favor? ¿Lo de los ACV? Sí, por favor. Dale. Mira, le estaba diciendo a los chicos, los factores de riesgo que predisponen a las personas a sufrir úlceras por presión, lesiones de úlceras por presión generalmente, lo más probable que pueda pasar en un paciente con ACV. Los ACV hay varias clasificaciones, pero generalmente los que más se suelen dar es, por ejemplo, el ACV isquémico, que cuando hablamos de isquemia, siempre cuando ustedes escuchen nombrar la palabra isquemia es porque ahí en algún lugar, en algún sector del cuerpo, o lo que sea, ya sea isquemia o trombo, hay una obstrucción. ¿Qué quiere decir? El vaso sanguíneo o la arteria se obstruyó con la misma sangre que suele estar coagulada, no circula la sangre, entonces se obstruye y eso produce los ACV. Por ejemplo, en el caso de lo que se suelen llamar ACV isquémico o trombótico. Cuando hay ACV isquémico o trombótico es porque hubo una obstrucción cerebral. Se obstruyó un vaso sanguíneo del cerebro, no circula la sangre como tiene que circular, entonces en ese sentido va perdiendo funciones la persona. Dependiendo del lugar donde haya sido, la zona del cerebro, ya sea derecho o izquierdo, va a ser la pérdida de la funcionalidad del cuerpo. Por ejemplo, si es derecho, va a perder del otro lado, del lado izquierdo, va a perder la movilidad. Y así va a hacerse en esos casos. Generalmente cuando hay un ACV isquémico o trombótico, ¿qué pasa? Los tratamientos son ambulatorios. El paciente puede tener un ACV isquémico trombótico y tener paralizado medio cuerpo, y entonces los tratamientos son ambulatorios. En esos casos generalmente lo que se le hace, porque hay un problema, cuando hay ACV hay un problema circulatorio, entonces generalmente esos pacientes que tienen problemas en la parte de coagulación, tienen la sangre coagulada y eso hace de que el paciente no tenga una buena circulación. Al no tener una buena circulación, hay una formación de coágulos y se produce por otros factores, que puede ser el cigarrillo, colesterol alto, la diabetes. Entonces hay una obstrucción en los vasos.
Y en cambio, por ejemplo, en el hemorrágico no hay tratamiento ambulatorio. En el hemorrágico lo que hay es cirugía. Y esos son los pacientes que suelen estar postrados. Ahora, puede pasar, por ejemplo, que un paciente tenga del lado derecho un ACV isquémico obstructivo y usted en pleno tratamiento de rehabilitación y que a los días o al mes o a los 2 meses o a los 3 meses le agarre en el otro sector, en la otra zona. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a perder la funcionalidad de lo que es todo el cuerpo. Eso puede pasar. Entonces, lo que yo quiero decir que las personas que están más predispuestas a tener úlceras por presión son las personas que tienen ACV. ¿Por qué? Porque hay muchas que pasan mucho tiempo prolongado, es muy largo el tratamiento para estos pacientes. Entonces, al estar tanto tiempo postrados, encamados, lo más probable es que tengan úlceras por presión. Y sobre todo los que tienen problemas en la parte circulatoria, porque las úlceras por presión se producen ¿por qué? Porque hay una disfunción en lo que es la parte circulatoria, no circula bien la sangre. Al no circular bien la sangre, no llega oxígeno a todos los tejidos que tienen que llegar, no se oxigenan los tejidos y entonces se va perdiendo la parte de la piel, se va lesionando, se va una leucemia primero, media rosada, que parece como si fuera una paspadura, realmente eso es lo que ven cuando en el sacro, en el sector de lo que es el sacro, es lo más común ver úlceras por presión. Como si fuera una paspadura, y eso va a hacer de que si no se cuida, no se rota, lo mejor es rotarlo, pero a la vez, bueno, tiene algunas indicaciones para tratar lo que es la úlcera por presión. Lo que va a hacer, por ejemplo, es la higiene. Tiene que ver mucho la higiene con el tema del cuidado de la úlcera. Me mandan el comprobante de pago y yo se lo subo acá de última a algún grupo que hagan entre los dos. Por ejemplo, como le estaba diciendo, una de las causas, bueno, que puede producir es la inmovilidad. Después tiene que ver mucho la falta de higiene. Por ejemplo, cuando un paciente está encamado, lo que hay que fijarse es que las sábanas no estén arrugadas, porque hasta la mínima arruga de una sábana es lo que le puede lesionar la piel. Que no tenga objetos que rocen su piel. Y bueno, y también la situación que pueden producir es que el paciente tenga inmovilidad por algún tipo de dolor, que puede ser, por ejemplo, en los adultos mayores, que después vamos a ver en el último módulo, vamos a ver esa parte, por ejemplo, cuando se cae y se fracturan la cadera y no se pueden mover, eso le impide la movilidad, entonces también eso les puede producir úlceras por presión. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer para buscar más contenido? Y bueno, también otra de las causas que la falta o la mala utilización del material para evitar, como medida preventiva, para evitar la úlcera por presión. Esas son algunas de lo que serían las causas para evitar que la persona tenga úlcera por presión. Hola, disculpe. Sí. Con respecto a esto que justo estabas hablando de la rotación y eso, el abuelo de mi marido está postrado. Sí.
Y la consulta que yo le quería hacer es que, como ahora no sabía, había que rotarlo para no provocarle úlceras. Si él dice que no puede estar de costado, por ejemplo, él está por lo general boca arriba, semi-sentado. ¿Hay que rotarlo igual? Tenés que rotarlo igual por más que él no quiera. ¿Que él no quiera? Por más que él no quiera, porque vos le vas a evitar, si no lo que generalmente se suelen usar son almohadones. Lo más probable es si él continúa en esa posición que tenga una úlcera por presión en el sacro. Eso va a ser lo más probable. Y son las úlceras por presión más delicadas y son las que más cuestan curar. Ah, bien, en este caso él tiene el brazo derecho quebrado. Lo ideal sería rotarlo para la izquierda, ¿verdad? Claro, sí, para la izquierda. Lo ideal es muy importante la rotación porque vos le vas a evitar una lesión. Una lesión que si en algún momento, si ustedes lo cuidan y lo atienden, tienen que revisarle la parte del saco para ver que es una lesión, no se haya formado una lesión. Ah, bien, son cosas que yo quería hacer porque como nosotros estamos lejos y tiene otra persona que lo cuida, capaz que no saben eso, porque creo que su hijo lo cuida. Bueno, es importante la rotación y la higiene. Es muy importante la rotación y la higiene porque es una manera de evitar de que él llegue a la úlcera por presión. ¿Hace cuánto que está en casa, inmovilizado? 2 meses, ya que no se muere. Claro, no, es un tiempo importante, y que en estos casos generalmente, ¿cuántos años tiene? Tiene 92. Tiene todos los factores de riesgo para tener úlceras por presión. Sí. Entonces, es muy importante que lo roten. No sé si tendrá patologías, pero de esa manera se va a evitar que tenga úlcera por presión porque su cuadro se agrave. Bien, buenísimo. Entonces yo la próxima vez que vaya les voy a informar sobre eso, porque quizás no lo saben. Puede ser que no lo sepa y hay que tener cuidado en ese sentido. Tener cuidado porque por ahí la gente no sabe cómo debe ser, cómo debe ser cuidado una persona que está durante mucho tiempo postrado. No lo saben y hay muchos riesgos en estos casos. Por ejemplo, la formación de una úlcera por presión es un riesgo que está latente para él. Y lo que se debería hacer es rotarlo como medida preventiva y después lo que si le llegan a encontrar alguna lesión es higiene. Eso es nosotros. Ah, buenísimo. Hay muchas personas que al estar postradas tienen lesión de úlceras por presión. Y la gravedad de la úlcera por presión tiene que ver mucho con el cuidado y la atención que tiene la herida. Si no hay una higiene adecuada, es muy probable que la lesión se vaya agravando. Eso es muy común en los abuelos porque por ahí no tienen a alguien que los cuide, que tenga conocimiento para cuidarlo, o hay un descuido de la persona que lo cuida. Generalmente, yo por ejemplo, yo tuve la experiencia de estar en el hospital y ver a un paciente que tenía una úlcera por presión en el sacro y medía casi 20 centímetros la úlcera por presión. Se le veía hasta la parte de lo que es la parte del hueso. Y bueno, esa úlcera por presión, ¿por qué se le formó? Porque la persona que lo cuidaba no lo rotaba y cuando se le formó, tampoco le hicieron los cuidados que tenían que hacer a lo que era la lesión.
Entonces tenía que ver mucho lo que era la higiene. Todo esto, todo lo que tiene que ver con heridas o la atención a pacientes, todo se basa en higiene, todo está ahí. Y la higiene, depende de la higiene que tenga el paciente, va a ser el estado de salud o la gravedad de su estado de salud va a influenciar eso. ¿Se entendió? María José de Córdoba. Ustedes, por ejemplo, como cuidadores, eso lo van a ir viendo si les toca, si trabajan de forma particular o si trabajan, qué sé yo, para alguna empresa. Vieron que ahora, hoy en día, hay empresas de enfermería que contratan a cuidadores y los llevan a domicilio a trabajar, y generalmente hay una enfermera que es la que se encarga de controlar al paciente. Eso cuando se puede trabajar así con enfermeros o con las mutuales, como es el caso del Lipro. En esos casos, por ejemplo, cuando trabajan con alguien que sea superior a ustedes, lo que tienen que hacer es, por ejemplo, registrar. Cuando hablamos de registrar, supongamos, un cuadernito y, bueno, anotar dónde es la lesión, qué tipo de lesión. Por ejemplo, si tiene una úlcera por presión en el sacro, decir, bueno, presenta úlcera por presión en el sacro y el grado de la lesión, que puede ser 1, 2, 3 o 4. Cuando también en ese sentido, bueno, cuando uno registra es el área, cuando hablamos del área es el tamaño de la lesión. La profundidad, cuando hablamos de profundidad, bueno, es el grado 1, 2, 3 o 4, según lo que tenga. Y bueno, y si tiene secreción, cuando hablamos si tiene secreción es si la úlcera por presión elimina algún tipo de líquido, que puede ser seroso o purulento. Seroso si es sangre, purulento si es pus, es infección. Y después podés hacer el posgrado de chef. O me falta, qué sé yo, me está faltando. Bueno, y el tema de, por ejemplo, de las úlceras por presión también tiene complicaciones, que son las locales. Y esas complicaciones pueden ser, por ejemplo, la progresión de una necrosis. Cuando hablamos de necrosis estamos hablando de que hay una parte muerta. Cuando hay una lesión y está necrosada, hay una parte del tejido muerto. Esa complicación con necrosis, o que hay una progresión o avanza a una necrosis, puede llegar a afectar alguna articulación, o puede causar algún tipo de hemorragia. Si hay una infección, ustedes notan que hay una expulsión de líquido, es porque es una úlcera por presión de grado 3 o grado 4, porque en las dos puede ocurrir. ¿Cómo se van a dar cuenta? Es porque la herida está enrojecida, toda la zona. Y después, bueno, también las complicaciones pueden ser sistemáticas. ¿Qué quiere decir sistemática? Es de sistema. Puede ser por anemia,
algún tipo de infección a nivel del sistema. Y después, bueno, tener las complicaciones secundarias, que bueno, ahí se refiere a todo lo que tiene que ver la parte económica. Cuando hablamos de parte económica, puede ser que la persona o el paciente no tenga los recursos necesarios para su atención, una mayor estancia hospitalaria. No sé si ustedes saben que no es recomendable que un adulto mayor, un anciano, esté mucho tiempo internado en un hospital, porque lo más probable es que se contagie algún virus o una bacteria en el hospital, porque está lleno de enfermedades. Entonces, generalmente en esos casos no es conveniente de que un adulto mayor pase mucho tiempo en un hospital. De esa manera se evitaría de que el paciente tenga riesgo de contraer algún tipo de enfermedad dentro del lugar. Que generalmente en los hospitales lo que más suele pasar es que se contagian de neumonía, porque es el virus es un virus intrahospitalario. Entonces no es recomendable que los ancianos pasen mucho tiempo internados. Hola chicas, buenas tardes. ¿Se entiende hasta ahí, chicos? Quería consultarles por el tema de las pasantías. Nos vamos a ir organizando durante el transcurso de este mes. Sí, profe. Sí, profe. Voy a avisar con tiempo. Bueno, tengan paciencia, que a todas va a tocar. Obviamente esto depende. Dentro de lo que es la prevención, ¿qué podemos decir? Lo que se trata de hacer en primer lugar es se lucha contra las úlceras, que haya una lesión por úlcera por presión, eso es lo que se hace. Y después, bueno, tenemos que cuidar la piel. ¿Qué quiere decir cuidar la piel? Bueno, hay que evitar que la persona tenga una lesión en la piel, y eso es higiene, cuidado con cremas. La higiene generalmente de estas heridas se hace en base a lo que es la utilización de jabones neutros. También hay técnicas y formas para la curación de este tipo de lesiones. Por ejemplo, se inspecciona la piel, se revisa la piel, sobre todo, por ejemplo, si hay una persona adulta mayor que lleva mucho tiempo postrado, bueno, ¿qué hacemos a diario? Cuando si hay que higienizarlo o si hay que cambiarle el pañal, lo que sea, lo que se hace es inspeccionar la piel para ver el estado de la piel y que no se produzcan lesiones. De esa manera vamos a ir viendo de que no haya ninguna lesión ni que se vaya a producir. Se limpia con agua tibia, como les dije, con jabones neutros. Cuando hablamos de jabones neutros, hablamos, por ejemplo, generalmente lo que más se usa es jabón blanco para esto. Jabón blanco se usa. Te mandé más plata, Marco. Me van tomando plata ayuda al jabón blanco, como es un jabón que no tiene perfume, no tiene nada, ¿qué hace? Evita de que que se irrite la piel o la lesión se irrite más. Hay que evitar dentro de lo que es el ambiente de que la piel esté muy seca. Si el paciente tiene una piel seca, bueno, tratar de que tratar esa piel con
casi 8. o puede ser con cremas o emulsiones corporales hidratantes, para evitar de que se lesione más o la piel. También se le hace masaje en las prominencias óseas. ¿Qué quiere decir? En los lugares donde puede ocurrir una úlcera por presión, le podemos masajear como para estimular la circulación y de esa manera llegue el oxígeno al tejido. Y bueno, reducir al mínimo la fricción, que cuando hablamos de fricción puede ser que una sábana quede arrugada y eso le pueda producir al paciente una lesión en la piel. Suelen haber abuelos que tienen problemas de nutrición, que están desnutridos, entonces hay que trabajar sobre eso también, sobre la parte nutricional, porque si están desnutridos hay todo lo que es, los nutrientes ayudan a conservar el estado de la piel, o si el paciente está deshidratado va a pasar lo mismo. Son todos temas que lo que se busca es tratar de minimizar los riesgos que tenga la persona en cuanto a las úlceras por presión. Eso es lo que se busca. Pero lo que se trabaja es en eso para evitar el riesgo de las úlceras por presión. Ahora vamos a ver. Después, bueno, hay tipos de cargas, por ejemplo, la carga mecánica. Cuando hablamos de carga mecánica es, por ejemplo, la cabecera. La cabecera debe tratar de encontrarse en el grado más bajo de elevación. ¿Por qué? Porque vamos a evitar de que el paciente, siempre y cuando el paciente no lo tenga indicado, porque hay posiciones que se utilizan para algunas patologías, para evitar que el paciente padezca algunas patologías o que tenga riesgo de algún problema de salud. Por ejemplo, generalmente los pacientes que están con algún problema respiratorio, es aconsejable de que duerman en posición semisentada, que se le llama semi-foul. ¿Por qué? Porque si es una persona que tiene problemas respiratorios o tiene problemas cardíacos, es muy probable de que si no está en esa posición, lo que le ocurra es una broncoaspiración, se le llama broncoaspiración cuando la persona le pasa líquido a los pulmones. Cuando le pasa líquido a los pulmones, se transforma en una neumonía. Pero eso suele pasar, por eso se recomienda a veces que los adultos mayores duerman en posición semisentada, para evitar eso. No, juntémoslo y lo acepto el 25, si vos querés ir adelante. Lo que pasa es que primero va a tener que, sábado, que Majo te explique. Una vez que Majo te explique lo de la planilla, ahí ya... Bueno, y después generalmente lo que es el tratamiento, bueno, depende, y todo eso va a depender del estado de salud o si tiene alguna patología, va a depender porque en realidad los tratamientos tienen que ver mucho la parte nutricional. Y quiere decir, bueno, depende del estado de salud que tenga el paciente, va a ser lo que vamos a poder hacer con él.
Sí, lo recibí. Bueno, después hay estadios para las lesiones de las úlceras por presión. No los hago yo, los recibo, los hace otra chica. Sí, Candy, y el recibo directamente. Bueno, generalmente en el estadio 1 lo que se hace es la limpieza de la lesión. Hay algunos medicamentos que se utilizan para eso. Se indican, en algunos casos se puede indicar barreras líquidas, que quiere decir apósitos semiimpermeables. Y después en el estadio 2, algunos autores que han estudiado el tema de las úlceras por presión, lo que dicen es que hay un medicamento que se llama fenitoína, que se utiliza para mejorar la úlcera por presión en estadio 2, o sea, grado 2. Y después, bueno, lo que son el estadio 3, estadio 4, que es grado 3, grado 4, y lo que se suele hacer es un desbrindamiento. Cuando hablamos de desbrindamiento, lo que se hace es retirar la parte de que el desbrindamiento es como una cirugía donde se extrae la parte necrosada, la parte muerta, y se deja al descubierto esa zona. Algunos casos le suelen hacer injertos y funcionan, y en otros no, porque dependiendo del avance de la úlcera por presión va a ser lo que se va a poder hacer. ¿Van entendiendo? Sí, se entiende. Bien. Eso sería básicamente lo que es úlcera por presión. Ahora vamos a pasar al otro temita, que es incontinencia urinaria. ¿Ustedes qué entienden por incontinencia urinaria? ¿Puede ser que sea que no pueden retener la orina? Exactamente. Sí. Bueno, hay varios tipos de incontinencias urinarias. Pero bueno, acá cuando, por ejemplo, sobre todo, esto suele pasar sobre todo en los adultos mayores, porque como ya les he explicado, les he dicho, los adultos mayores van perdiendo las funciones con el paso del tiempo. Entonces, uno de los problemas que suelen tener es incontinencia urinaria. La incontinencia urinaria se produce generalmente porque hay una disminución en la función renal, entonces empieza a disminuir los reflejos urinarios. Por ejemplo, generalmente, ¿quién suele sufrir incontinencia urinaria? Las mujeres. Suelen sufrir a partir de la menopausia, suelen sufrir incontinencia urinaria. ¿Por qué? Porque la mujer a partir de la menopausia hay una disminución de una hormona que es muy importante para la mujer, para todo su organismo, que es los estrógenos. Empiezan a disminuir los estrógenos, y por ende el estrógeno es una hormona que trabaja sobre todo lo que es los músculos, todo lo que la parte de musculatura lisa, y produce, y hace, al haber esa disminución, hace que
tanto la vejiga como la parte uretal empiecen a perder, se empiecen a atrofiar. Y cuando hablamos de atrofiar, estamos hablando de que hay una pérdida de, ya no es elástica, sino que se pone rígida, se pone dura, entonces va perdiendo su función. En las mujeres generalmente pasa por eso. Y bueno, el concepto es clarito, hay una pérdida de orina involuntaria que la persona, ya sea hombre o mujer, no pueden retener. Y esto pasa generalmente, donde lo van a ver, es en los adultos mayores. No, en otro grupo etario no suele pasar, a no ser que sean los niños cuando recién están empezando a aprender a hacer pisolo, pero generalmente esto pasa en los adultos mayores, que ellos tienen el problema de incontinencia urinaria. Hay categorías de incontinencia urinaria, según los criterios sintomáticos que tengan. Ustedes van a leer que está leve, moderado, alto. Dentro de lo que es leve, por ejemplo, puede ser la incontinencia urinaria de esfuerzo, que en este caso, por ejemplo, es cuando algún esfuerzo del físico hace de que uno tenga esa pérdida involuntaria de orina. Por ejemplo, en las mujeres suele pasar cuando una mujer empieza a toser, puede llegar a tener incontinencia urinaria de esfuerzo, se le llama, o reír cuando ríe o cuando corre. Hay un esfuerzo que hace el organismo y entonces la persona puede tener una pérdida de orina involuntaria. Después está la incontinencia urinaria de urgencia, que bueno, también es una pérdida involuntaria de orina. Y de urgencia, ¿por qué? Porque es cuando la persona necesita sí o sí ir a orinar. Acá, por ejemplo, en el material van a leer, ¿dónde lo vi? Hay una palabra que dice micción. Cuando hablamos de micción, o acá dice miccionar, y dice, por ejemplo, por urgencia se tiene cuando un paciente se queja de la presión súbita de deseo miccional, claro, intenso, difícil de demorar. Miccional hace referencia a cuando orinamos. Cuando decimos miccional o micción, es cuando es la orina. ¿Qué quiere decir esa frase que les leí? Que bueno, cuando las personas se quejan de que tienen deseo de orinar, y ese deseo es urgente. Y como bueno, en este caso, acá, por ejemplo, en lo que es la incontinencia urinaria de urgencia, una de las consecuencias es que la contracción involuntaria del destructor vesical no funciona. Hay una sensación. Cuando se ponen de manifiesto estas contracciones, aparece lo que se le llama incontinencia urinaria de urgencia. Y después tenemos lo que es la incontinencia urinaria mixta, que es la percepción de pérdida involuntaria de orina asociada tanto a la urgencia como a la de esfuerzo. O sea, en este caso serían las dos cosas a la vez, ocurren las dos cosas a la vez. Después está lo que es
la incontinencia urinaria continua, hay una pérdida de orina involuntaria y continua. Después está lo que es aneuresis nocturna, pérdida involuntaria de orina durante el sueño. Después está lo que es la incontinencia urinaria inconsciente. Bueno, esta, por ejemplo, ocurre cuando la persona tiene la pérdida voluntaria de orina y es inconsciente, no se da cuenta de que se orinó. ¿Entendieron lo que vendría a ser toda la parte de incontinencia urinaria? Sí, se entendió bien. Perfecto. Entonces vamos a continuar con otro tema del programa. Que tiene que ver con el tema de los trastornos de la regulación de la temperatura. Y cuando hablamos de trastorno de regulación de temperatura, lo que estamos hablando de la termorregulación. Y lo que tiene que ver con la termorregulación, bueno, que es un proceso que es natural del cuerpo, normal, que realiza el cuerpo, y las partes periféricas del cuerpo, que tratan de mantener, acá van a leer una palabra que dice homeostasis. ¿Qué quiere decir? La homeostasis es corporal, quiere decir de lo que trata de mantener es un equilibrio, un equilibrio en el organismo, en el cuerpo humano, donde se pueda regular todos los organismos y los sistemas. Se puede armar, eso depende de los alumnos si lo piden, ¿viste? Bueno, lo que tiene que ver con la termorregulación, bueno, comprende un mecanismo que está controlado por una parte del cerebro que se llama hipotálamo. El funcionamiento de este mecanismo, que es un sistema de retroalimentación. Cuando hablamos de retroalimentación, ¿qué quiere decir? Que bueno, que este mecanismo permite un aumento o disminución en la temperatura corporal. Este mecanismo y mecanismo de retroalimentación, como respuesta a lo que lo hace como respuesta a las condiciones ambientales. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, estamos en invierno, este mecanismo lo que va a hacer es que nuestro organismo nos va a decir que tenemos frío. Si estamos en el verano, nos va a decir que tenemos calor. De esa manera actúa. Controla lo que es toda la temperatura corporal del organismo dependiendo del estado del ambiente que tenemos nosotros. Para este proceso, esto es un proceso dinámico que hay.
Existen mecanismos de regulación, se les llama, mecanismos de regulación de la temperatura. Y en esos mecanismos, por ejemplo, encontramos lo que es la radiación, que cuando hablamos de radiación se refiere al movimiento de la energía. O sea, por ejemplo, el sol. El sol a nosotros la radiación del sol nos brinda calor. Después, por ejemplo, está otro mecanismo que se llama convección, que consiste en la transferencia de calor. La transferencia, cuando transferimos calor, por ejemplo, por ejemplo, cuando nosotros, si salimos afuera en este momento, salimos con una remera, lo que vamos a sentir es mucho frío. ¿Por qué? Porque el aire frío que está afuera nos va a transferir a nuestro cuerpo el calor. A eso se le llama convección, a transferencia de calor. Y, por ejemplo, después hay otro mecanismo que se llama conducción, que corresponde a lo que tiene que ver la pérdida de calor, que se produce cuando hay un contacto directo con algún objeto que hace que nosotros perdamos la temperatura. Y después la evaporación, bueno, este es un mecanismo de pérdida de calor. Que, por ejemplo, cuando hablamos de evaporación, hablamos de cuando sudamos hay una pérdida de calor. Baja la temperatura de nuestro cuerpo y se pierde calor por la sudoración. Después, bueno, en cuanto a los aspectos fisiológicos que hay, en cuanto a lo que es la termorregulación, el funcionamiento de esto vendría a ser la defensa de temperatura, que quiere decir que el cuerpo actúa en contra de fenómenos térmicos. A eso se refiere cuando hablamos de aspectos fisiológicos. Bueno, y después tenemos todo lo que, aparte de los órganos que intervienen en el incremento y el deterioro o disminución de lo que es la temperatura. Por ejemplo, hay múltiples órganos y sistemas que se involucran en cuanto a esta actividad que tiene que ver con la regulación de la temperatura corporal. Por ejemplo, los vasos sanguíneos de la piel intervienen en esto, tanto en el aumento como en la disminución, dependiendo de cómo sea la circulación sanguínea, va a haber una disminución de la temperatura o un aumento de la temperatura. Las glándulas sudoríparas, por medio de la transpiración, hacen de que el cuerpo pierda calor. El tejido adiposo pardo también es una manera que tiene el sistema en cuanto a lo que tiene que ver a la temperatura corporal, donde este tipo de tejido lo que hace es aumentar. Hay una transformación de la tasa metabólica, o sea, trabaja mejor el metabolismo, y eso hace que
organismo regule la temperatura. Cuando hablamos de esto, hablamos, por ejemplo, cuando nosotros nos alimentamos, se empieza, una vez que hacemos la parte de la alimentación, después hacemos digestión y hacemos metabolización, cuando llegamos a la parte de metabolización, lo que ocurre es eso, generamos temperatura, generamos energía, generamos temperatura, y eso va a ser una parte de los sistemas que integran la regulación o la disminución de lo que es la temperatura. Bueno, después también es importante los músculos esqueléticos para regular la temperatura. En cuanto a la respuesta termorreguladora, lo que vendría a ser lo que es el frío. Después el endocrino, cuando hablamos de endocrino estamos hablando de todo lo que tiene que ver con la parte hormonal. Es importante porque el hipotálamo es una hormona. Y entonces es muy importante que el sistema endocrino para la regulación de la temperatura, ya sea disminución o aumento de temperatura. Y acá vamos a hablar un poquito de lo que es la hipotermia, el concepto de lo que es la hipotermia. Y cuando hablamos de hipotermia estamos hablando de una disminución anormal de lo que es la temperatura corporal. Acá, por ejemplo, yo les puse una definición que, según la Organización Mundial de la Salud, lo que dice es que la hipotermia la define como una temperatura rectal inferior a 35,5 centígrados o una temperatura axilar inferior a 35 grados centígrados. Bueno, esto se presenta como ya sabemos por las pérdidas de calor. Las causas pueden ser porque la persona se expuso por un tiempo largo al exterior donde hay un aire frío. Esto puede ser una causa de que algo que provoque la hipotermia. Y bueno, acá por ejemplo vamos a hablar de unos consejitos para los primeros auxilios en el caso de hipotermia. Hay que actuar con cuidado. En el caso de hipotermia, ¿qué se hace? Bueno, tratar de no hacer con la persona que está pasando por una hipotermia movimientos bruscos, excesivos, enérgicos. Tratar, si la persona que vamos a ayudar y está en un proceso de hipotermia, lo que tenemos que hacer es tratar de alejarla del frío. Si está en un lugar donde hace mucho frío, tratar de que no esté en ese lugar, que esté en un lugar donde haya otro tipo de temperatura para que lo ayude. Bueno, y después se pone, si la persona, en el caso, que tenga ropa mojada por X motivo, bueno, sacarle la ropa mojada, cubrir a la persona con mantas. Y si está tirada en el piso, bueno, tratar de que no tenga contacto el cuerpo con el piso para que no, porque si no ahí hay transferencia de calor. Si está tirada en el piso, lo que va a pasar es que el frío del piso se va a transferir al cuerpo. Entonces, para evitar eso,
se puede poner algo o directamente tratar de levantarlo y llevarlo, acomodarlo en un lugar donde no tenga pérdida de temperatura. Hay que controlar la respiración, darle algún tipo de bebida tibia, utilizar compresas secas y cálidas. Y lo que no hay que hacer es aplicar calor directo. No se debe aplicar calor directo porque le podemos causar algún problema. Cuando hablamos no aplicar calor directo, estamos hablando de, por ejemplo, no utilizar agua caliente y ponerle agua caliente en el cuerpo, en algún sector del cuerpo. Compresas calientes tampoco, porque esto puede ocasionarle alguna lesión en la piel. Al perder la temperatura, la piel está más sensibilizada, hay pérdida de oxígeno, entonces le podemos dañar la piel. Y también lo que puede ocurrir es que la persona tenga una tipo taquicardia, que tenga la taquicardia y que el corazón empiece a latir rápido y que sus latidos sean irregulares. Entonces, por eso no se recomienda aplicar calor directo en una persona que sufre hipotermia. Ahora vamos a hablar un poquito de lo que tiene que ver con la hipotermia. Como ya sabemos, bueno, es el aumento de la temperatura, puede ser 38,3. Hay un exceso en la producción de calor en este caso. Un exceso de la producción de calor o también puede ser por defecto de la pérdida de calor. Puede haber algún problema que esté causando, ya sea por producción o por algún defecto que hace que no haya disminución de calor en el organismo. En estos casos puede presentarse sudoración, la gente puede transpirar, puede haber sofoco, taquicardia, fatiga, mareo, dolor de cabeza. Esto, bueno, puede progresar, si no es controlado, puede progresar a una hipotensión. Cuando hablamos de hipotensión estamos hablando de una presión arterial baja. Un síncope, el síncope, cuando decimos síncope estamos hablando de que la persona se puede desmayar, puede perder el conocimiento. Confusión, cuando hablamos de confusión, estamos hablando que la persona, cuando hay una confusión, estamos hablando que la persona no está orientada en tiempo-espacio. ¿Qué quiere decir? Si uno le pregunta dónde está, no te va a saber decir dónde está. Y cuando hablamos de espacio, estamos hablando de el día, la hora. Por eso se le llama confusión en tiempo y espacio. Y después puede tener delirio, puede causarle convulsiones, y también por ejemplo, en el caso de la hipotermia también puede haber cambios en estado mental. ¿Por qué? Porque, bueno, como yo les dije anteriormente, la temperatura corporal la regula una parte del cerebro, que es el hipotálamo. Entonces, está directamente vinculado con la parte mental.
Bueno, y después lo que se puede hacer ante una hipotermia, bueno, es que la persona trate de ingerir mucho agua. Cuando hablamos de agua es agua fría. Cuando hablamos, por ejemplo, puede ser también una bebida isotónica, que es cuando las bebidas isotónicas son las que tienen un poco de sodio, para evitar de que tenga una hipotensión. 250 y 250, ¿vale? Después, Mira, Regina, esa mamá. tratar de que la persona se relaje para que no tenga taquicardia, porque la temperatura, cuando hay aumento de temperatura corporal, es muy probable que tenga una taquicardia, un aumento del ritmo cardíaco. También, bueno, colocar paños fríos en algunos lugares estratégicos. Ya le había dicho, creo que fue la clase anterior, que bueno, los lugares donde que se utilizan para bajar con más rapidez la temperatura corporal es las axilas y la ingle. Bueno, eso porque bueno, en este sector se encuentran los vasos sanguíneos más grandes. Entonces, al haber mayor circulación en esos lugares, hay mayor temperatura, entonces hace que baje más rápido. También se puede poner en las muñecas agua fría durante 1 minuto, mojarle la cabeza, los hombros, o directamente que se duche. También se puede usar un ventilador o un aire acondicionado para que se refresque la piel. Y bueno, es importante que la persona, si tuvo este episodio, no tenga ninguna actividad hasta que no haya desaparecido, no tenga síntomas. Es importante que no realice actividades. Y acá vamos a hablar ahora de lo que es hipertensión arterial. Lo otro ya lo finalizamos, pero si tienen alguna duda me preguntan. Por ejemplo, acá dentro de lo que es la hipertensión arterial, bueno, se considera hipertensión arterial cuando el valor es superior a 140-90 milímetros mercurio. Estos valores lo que hacen es que hayan problemas hemodinámicos. ¿Qué quiere decir? Hay un problema circulatorio, o sea, mala circulación de los pequeños vasos, o ruptura de los mismos, se pueden romper los mismos vasos. Cuando hay una presión arterial alta, puede ocurrir esas dos cosas, que los vasos pequeños, la circulación sea muy mala, o que también se puedan romper esos vasos sanguíneos. Por ejemplo, esto suele pasar por esfuerzos físicos excesivos, problemas coronarios, falta de elasticidad en las venas. ¿Qué quiere decir? Arteriosclerosis suelen tener estas personas. Les puede causar esto. Las arterias se hacen rígidas y por lo tanto lo que se producen se pueden romper. Eso pasa cuando hay arteriosclerosis. Los factores de riesgo son la edad mediana o mayor, el sobrepeso o la obesidad. Bueno, en mujeres jóvenes tiene que ver mucho el tema de los anticonceptivos, la diabetes,
Como factor de riesgo también está lo que es la herencia, los antecedentes genéticos, quiere decir alguna enfermedad cardiovascular, el sexo, generalmente masculino, el estrés, el tabaco. Esos son todos factores de riesgo que tiene una persona que puede sufrir hipertensión arterial. ¿Qué cumple? Bañate ahora ahí porque una calmadita, mi amor, que tenés olor ya. Está como el David, pasan 5 días y no se bañan, ustedes, ¿qué les pasa? Generalmente se la llama la enfermedad de la muerte silenciosa. ¿Por qué? Porque no hay muchos síntomas visibles en un paciente que sufre hipertensión. Ustedes van a leer en el material que yo les puse de que la hipertensión se cursa durante su etapa inicial sin síntomas. La gente ni cuenta se da que sufre hipertensión. Por lo que esto, ¿qué hace? ¿Qué genera? Genera que la persona que no tiene ningún síntoma y no sabe que tiene problemas de la presión, que tiene una hipertensión, lo que le va a hacer es le va a dañar algunos órganos, que generalmente es el corazón, el cerebro, riñones, ojos, arterias. Como es una enfermedad que no se puede detectar muy rápidamente, cuando se la detecta a causa de esto. Y bueno, y después lo que puede provocar en una etapa tardía son dolor de cabeza prolongado, repetitivo, puede tener somnolencia. Cuando hablamos de somnolencia, el paciente no está ubicado en tiempo-espacio, confusión, mareos, entumecimiento, hormigueo en las manos, en los pies, sangrado, puede sangrar por las fosas nasales, fatiga, cansancio. Los ojos inyectados se les llama, es cuando hay derrames en los ojos, la piel rojiza, puede presentar insomnio. Y también, bueno, en los casos crónicos que no meritan un tratamiento de urgencia, a no ser de que por X motivo haya tenido una elevación de la tensión arterial, puede producir desmayo, dolor de cabeza intensivo, visión borrosa, sensación de opresión en el pecho. A esto se lo llama crisis hipertensiva. Una crisis hipertensiva se lo llama de esta manera. Y bueno, y dependiendo la magnitud o el grado de la crisis va a ser el riesgo que pone su vida al paciente. O, bueno, el funcionamiento de los órganos, que ya le mencioné, los riñones, el cerebro y el corazón, que son fundamentales. Y bueno, en el caso del tratamiento de las crisis hipertensivas, por ejemplo, lo que uno trata de hacer o que se debe hacer en ese momento es tratar de calmar al paciente, porque siempre hay que tratar de mantener que ellos mantengan la calma, porque cuando los pacientes tienen, por cualquier motivo que sea, tienen una alteración, están alterados o tienen ansiedad, eso les va a alterar su sistema nervioso. Al alterarse el sistema nervioso va a empezar a funcionar todo su organismo y le trae aparejado otras cosas. Por eso es importante cuando la mayoría de los casos ustedes van a ver que dice calmar al paciente, reducir los niveles de ansiedad, y todo eso tiene que ver todo a nivel del sistema nervioso. Cuando el sistema nervioso está alterado, está descontrolado, produce otras cosas. Colocar al recostado al paciente con el tórax a 45, quiere decir semisentado.
También se le tiene que aflojar la ropa, que no tenga mucha ropa. Y bueno, controlar los signos vitales. Y bueno, llevarlo a algún hospital cercano. Y suele pasar también de que hay personas que tienen una presión arterial alta y no está controlada. Entonces eso puede ocasionar o puede derivar hacer de que hayan otras complicaciones, que pueda haber un ataque cardíaco, un accidente cerebrovascular. La presión arterial lo que suele hacer es endurecer y engrosar las arterias. Se endurece, se engruesan, y bueno, eso se lo llama arteriosclerosis. Lo que puede ocasionar arteriosclerosis puede ocasionar un ataque cardíaco o, bueno, como les dije anteriormente, un accidente cerebrovascular o otras complicaciones que pueden pasar en el organismo. Y bueno, vamos a hablar ahora de la importancia de la higiene en los adultos mayores. Es muy importante la higiene porque dentro de lo que es la higiene vamos a evitar de que la persona tenga complicaciones en su salud. Cuando hablamos de higiene, hablamos en general, tanto el ambiente, el entorno, como la persona a la que cuidan. Dentro de lo que hace el cuidador y la cuidadora o el cuidador, como objetivo tienen que tratar de evitar que hayan olores desagradables. Otro de los objetivos es tratar de que el adulto mayor tenga hábitos de higiene personal dentro de lo que debe ser. Y bueno, dentro de esos hábitos entra todo lo que tiene que ver con el cuidado de la piel. Cuando hablamos del cuidado de la piel, ahí tenemos que tener claro que el hecho de que nosotros nos ocupemos del cuidado de la piel, lo que vamos a hacer es ayudar a la circulación sanguínea. Estimulamos la circulación. Se elimina también el exceso de grasa que suele haber en la piel, y células muertas que son producto de la descamación de la piel. Pero bueno, nada, eso. Por arriba sería eso. Cualquier consulta duda que tengas me va a preguntar. Ahí respondas tu pregunta. Bueno, dentro de lo que es la higiene corporal, tiene que ser diaria. Acá no es necesario técnicas para una higiene corporal. Cuando hablamos de mantener una higiene diaria correcta, también tenemos que tener claro que, por ejemplo, el lugar donde se va a realizar la higiene tiene que tener una temperatura acorde para que se lleve a cabo esa higiene y el adulto no se pase de frío o no se pase de calor. Cuando nos ocupamos de hacer todo lo que tiene que ver con la higiene, también es importante que tengamos todo lo que vamos a utilizar para realizar la higiene a mano, enseguida, en el momento así. Porque si es un adulto que está postrado y no lo podemos, y se hace frío, no lo podemos mantener mucho tiempo.
no lo podemos mantener mucho tiempo sin ropa. Generalmente los adultos mayores que están postrados se le hace baño en cama. Entonces, al hacer un baño en cama, ¿qué haces? Mojas todo. Entonces, lo recomendable es que todo lo que se va a utilizar para realizar la actividad esté enseguida al alcance. Y que no tengan que estar yendo y viniendo y dejar al abuelo solo. Si es un abuelo que se puede duchar, bueno, se recomienda que se sentarlo y se duche sentado. Y bueno, después, por ejemplo, la higiene, sobre todo en las mujeres, la higiene genital es diferente. Se realiza, lo que tiene que ver con la parte genital es una zona muy delicada para el higienista. Se higieniza de la parte posterior hacia, o sea, de la parte anterior hacia la parte posterior, para evitar que, por ejemplo, ¿cómo se higieniza? Desde la cola hacia la vagina. ¿Por qué? Porque, o sea, de la vagina hacia la cola, al revés. ¿Por qué? Porque si nosotros lo hacemos de esa manera, evitamos arrastrar bacterias, microorganismos a la parte de la vagina, que la vagina es una zona estéril que tenemos y donde puede ocurrir infección. En realidad eso es lo que se hace. Y en los hombres se hace desde, en realidad, después que hace cada micción, cada vez que orina, se recomienda que se higienice para evitar que queden ahí secreciones. ¿Qué? Bañate, te dije. ¿Se entendió la parte de la higiene de la mujer? ¿No entendieron? Sí, profe, esto también está en, ¿cómo es? ¿En el trabajo? No. No, todavía no, porque este es el módulo 8. Ustedes tienen que hacer el trabajo módulo 6 y 7. Ah, bien. Sí, porque voy bastante atrasada, ya que me perdí el hilo del trabajo anterior y es como que no lo he visto todavía el que han mandado. Bien, si tenés duda, pregúntame después, Vivi. Bueno, gracias, profe. No, esto va a ser para uno de los últimos trabajos, chicas. Que les voy a recomendar que traten de hacer en grupo porque es bastante los últimos módulos, porque, bueno, son temas muy sensibles. Pero tienen que tener claro, cuando yo les digo, por ejemplo, esto les puedo tomar, eso en un parcial, bueno, eso tienen que hacer hincapié ustedes. Quedan 5 minutos de clase, chicas. Si empiezo a darles este tema no se los voy a poder terminar, que es la parte de técnicas de aseo para personas de cama y para personas encamadas. Así que lo vamos a dejar hasta acá y la clase que viene continuamos con este tema. Buenísimo, profe. Ya la semana que viene terminamos con este. Igual, de todas maneras, si no les alcanzo a subir hoy el material al grupo, mañana ya se los voy a subir. Para que vayan leyendo esto. Bueno. Nos vemos el martes, chicas. Bueno, gracias, profe.
Buenas tardes, profe. Gracias. Profe, la clase. Buenas Buen tardes, fin de- que siga bien.